Lucas capítulo 15 es la parábola del hijo pródigo. Versículo 20 dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando andábamos de novios, teníamos muchas visiones, ilusiones, proyectos. Y normalmente en esa etapa no pensamos que todo privilegio tiene un precio. El privilegio, luego de convertirse en padre y en madre, trae gozo, pero también trae sufrimiento. Dígame, ¿habrá un padre o una madre que no haya sufrido cuando mira a su hijo enfermo? ¿O en cualquier otro tipo de condición? Hay dolor, por supuesto. Y ese rostro, esa cara del padre que sufre, no muchos la pueden ver. Más bien, es el objeto del sufrimiento el que se enfoca. Y algunas veces cuando uno lee también esta parábola del hijo pródigo, enfocamos al hijo pródigo y no el corazón del padre. El hijo pródigo, al regresar, vemos aquí la actitud de este padre, según el relato que hemos leído. Dice, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Es decir, él estaba a la expectativa, él estaba de pie, lo vio de lejos. No solo eso, sino que su padre, dice, fue movido a misericordia y a la vez corrió, dio ese paso y se echó sobre su cuello y le besó. El Señor Jesucristo, cuando habla de esta parábola, la intención de Dios es que conozcamos el corazón del Padre. La única manera de conocer el corazón del Padre eterno es a través del Señor Jesús. Él mismo lo dijo allá en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo en otra oportunidad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, ¿quieres conocer a Dios? Bueno, yo soy Dios. Yo estoy revelando lo que es el corazón del Padre eterno. Cuando Cristo se manifiesta en esta tierra, está manifestando el corazón del Padre. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es el propósito de Él? ¿Qué es lo que Él piensa acerca del ser humano? ¿Qué es el proyecto que tiene para con él? Sin embargo, así como en la parábola algunas veces aparece escondido el Padre, y hay más versículos que hablan del hijo pródigo y del hijo mayor que del Padre. Así también, por los sufrimientos y por tantas situaciones en la vida, nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en el dolor, en los desafíos, en las dificultades, en los retos como padres. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar, si existe dolor en nosotros como padres, ¿cómo no sentirá dolor nuestro Padre Celestial cuando una persona se pierde? ¿Qué siente Dios cuando existe algún rechazo de parte de sus hijos, algún desprecio? Siempre algunos están pensando en el rechazo que otras personas me hacen, me duele, el famoso bullying. Pero pensemos en el rechazo que nosotros le hacemos a Dios, el desprecio. Hemos pensado en cuanto a lo que Dios siente cuando nosotros somos ingratos. Es por eso, hermanos, que en esta hora es importante que cambiemos nuestro enfoque. Ya no solamente estemos pidiendo el pan nuestro, sino que pidamos, sea tu nombre santificado y venga tu reino. Es decir, cambiar también nuestro corazón, mirar el corazón del Padre, y está bien que pidamos por nuestras necesidades. Pero ahí hemos llegado como iglesia de tal forma que hemos estado enfocados más en pedir en lo que nosotros necesitamos que en la necesidad del corazón de un Padre, y en este caso del Padre Celestial. Y hemos tenido a Dios como Padre solamente cuando necesitemos de su ayuda en una emergencia. Y eso significa
dolor para Dios. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el Padre olvidado. El Padre olvidado, especialmente, no solamente por las criaturas, sino por los hijos de Dios. Y este Padre olvidado, quiero verlo por lo menos en 4 áreas. En primer lugar, el sueño del Padre olvidado. El sueño del Padre se refleja en el acto de la creación, pero también en el acto de la redención. Estos 2 maravillosos momentos de creación, vemos ahí la intención de Dios. El sueño, como todo padre y toda madre, tiene una visión, un sueño con sus hijos. Así como la madre de Moisés, Jocabed, dice, y lo vio hermoso y por eso lo protegió. Dios a cada uno de nosotros nos mira hermoso. Él tiene una visión maravillosa. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:7 dice, y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento de vida es la palabra que significa espíritu. Es decir, que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza para que nosotros tuviéramos comunión con Él a través del espíritu que Él implantó en nosotros. Porque el espíritu humano es el que tiene comunión con Dios. Y ahí es donde existe la conciencia de la existencia de Dios. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, con el propósito de tener una interrelación con el ser humano. Pero a la vez lo hizo para que sea feliz. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Lo puso en Edén. La palabra Edén significa delicia. Es decir, que el propósito de Dios es que usted y yo seamos felices. Él nunca nos va a poner en algo que nos va a complicar la vida. De hecho, la Biblia dice que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿y quiénes son esos? ¿De quién son esos pensamientos? Los del Padre. Son pensamientos de paz y no de mal. Dios nos hizo y nos ha establecido en esta tierra con el propósito de que seamos felices, pero también nos hizo para que nos ocupáramos en el proyecto de Él, que formáramos parte de su proyecto. Por eso que en Génesis 2:15 lo vemos a manera de una figura, de una sombra, acerca de el plan que Dios tiene, en el cual quiere que nosotros nos involucremos. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios quiere que nos ocupemos en el servicio del proyecto de Él. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, lo creó. O sea, hay un propósito de la creación. Y hay un propósito en que nosotros debemos de involucrarnos en el servicio. Dios creó la tierra, pero el Señor puso al hombre para que la labrase y la cuidase. Esto nos habla que Dios como creador tiene un sueño, y es que lo que Él ha creado quiere que se involucre en su proyecto, en sus ideas. Pero a la vez, el sueño del Padre va más allá y es a través de otro acto de creación, pero es en el plan de salvación del hombre. Porque Satanás introduce el pecado para desviar el propósito del hombre hacia ese sueño de Dios. Por eso la palabra pecado en su definición etimológica significa errar el blanco, es decir, no estar en el propósito de Dios. Y el Señor dice en el libro de Isaías 48:5, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzca la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Así como Dios creó los cielos y la tierra, así Él ha creado, ¿qué cosa? El proyecto de justicia. Habla de la salvación. Entonces Dios, hermano, no solamente creó las cosas que vemos, pero creó el plan de salvación. Por eso la Biblia nos dice ahí en el libro de Apocalipsis, claramente dice, Señor, y por tu sangre hemos sido limpiados, hemos sido rescatados de todo tribu, linaje y pueblo. Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
porque a ti te pertenece la salvación. ¿Por qué le pertenece a Él? Porque Él la creó. Entonces, Dios tiene un propósito, un sueño con usted y conmigo. Y en ese momento del rescate de las garras del diablo y del pecado, es para que se establezcan unos vínculos familiares, en una relación entre el Padre Celestial y sus hijos. Por eso en Efesios capítulo 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quizás algunos de ustedes han tenido el sueño de haber nacido en alguna de las realezas europeas, para que le dijeran el príncipe fulano, la princesa o el rey o el rey. No, pero ¿sabe qué? Usted y yo estamos en una familia que no tiene comparación a ninguna otra familia, ni en la historia, ni en el presente, ni en el futuro. Es la familia de Dios. Entonces Dios nos rescató con el propósito que formáramos parte de esa familia, establecer un vínculo, y no solamente que sea algo momentáneo, sino de carácter eterno. Por eso Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué Padre eterno? Porque Él quiere que la relación perdure por la eternidad. Entonces, si estoy conociendo el corazón de ese Padre olvidado, que algunas veces por estar embebidos en tantas cosas de esta tierra se me olvida que Él es el creador y a la vez es el restaurador, el salvador, el redentor. Y eso hace que yo venga a formar parte de su familia, pero no solamente para tener una comunión, sino para que yo sirva como familia dentro del proyecto de Dios. Así como Dios le dijo a Adán, lo puso ahí en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Así también, hermano, hoy en día hay un proyecto que Dios quiere que todos nos incluyamos. Es en el proyecto de la salvación. Por eso dice la palabra de Dios en capítulo 2 de Efesios, versículo 10, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que como Padre Celestial, antes que yo naciera, Él ya sabía que yo un día iba a aceptar a Cristo como mi Salvador y Señor. Y Él, viendo eso anticipadamente, entonces Él hizo una descripción de las funciones que yo tendría que hacer en esta tierra. Cosas que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Por eso que es importante entonces descubrir qué es el talento que Dios nos ha entregado para trabajar en el proyecto de Él. Y por eso en primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios quiere que yo no esté involucrado en las herramientas que Dios me ha entregado, que es el trabajo, el estudio, la salud, me ha dado tantas cosas. Entonces, pero eso son elementos que me ayudan, pero no es la visión de Dios. Dios quiere que me enfoque en su proyecto, es anunciar las virtudes, es decir, hablar de Cristo, predicar, enseñar a Cristo. Y sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, si estamos dentro de ese proyecto, ¿por qué no debo yo de involucrarme? Ahora también el Señor no solamente quiere que me involucre en su proyecto, sino que lo haga para gloria de Él, es decir, para que la verdad salga a luz en medio de la mentira. Cuando Dios escogió a Abraham, lo escogió para eso, para que el mundo conociera la verdad. Por eso Jesús, mi Señor, dijo, y la salvación viene de los judíos, porque Dios reveló al pueblo hebreo la verdad para sacarla a luz. Por eso ha sido el pueblo más perseguido en toda la historia. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero es el pueblo que Dios escogió con ese objetivo,
Y de ese pueblo vino el Señor Jesús para darnos salvación, para poder levantar su nombre en alto. ¿Con qué objetivo? Es para que las naciones no se involucren en el error y en la mentira, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo contrario, la mentira esclaviza al hombre, y los demonios se encargan de hacer ese trabajo en la vida de ese hombre o esa mujer, al creer la mentira. Y como Dios no quiere que eso suceda, entonces Dios desea que nosotros, al haber sido creados por Dios, haber sido salvos, nos involucremos para la gloria de Dios. Por eso dice Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es decir, que usted y yo estamos, hermanos, ya determinados por Dios para que nosotros entremos en esa visión, pero claro, Dios nos deja el libre albedrío para que nosotros escojamos ese proyecto. Y es aquí donde yo debo de involucrarme. Dios me dice aquí, para publicar mis alabanzas, es decir, la verdad de Dios, que conozca el mundo a Dios. Jesús, mi Señor, dijo, si yo fuese levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. Si Cristo es puesto en alto por la predicación y la enseñanza del pueblo de Él, entonces lo que va a traer como consecuencia es que las naciones vendrán a los pies de Él. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él, con ese objetivo. Ahora, eso me habla que yo debo de involucrarme como hijo para poder honrar a mi padre. Pero viene aquí la contraparte, y es esta, que Dios tiene ese sueño. El problema es que mi sueño personal es el que pesa más en mi vida. Entonces ya no me importa el proyecto de Dios, sino mi propio proyecto. Es ahí donde nos olvidamos de nuestro Padre y nos volvemos egoístas, egocéntricos. La pregunta es para cada padre y cada madre que se encuentran acá. ¿Ha sentido usted dolor alguna vez cuando usted ha dado dirección, ha dado consejo a su hijo, a sus hijos, para que caminen por donde deben de caminar, pero toman caminos totalmente equivocados? No se involucran en el proyecto de Dios. Dígame si hay un padre que no sufre por eso. Claro que todo padre que ve a sus hijos hundidos en el pecado, metidos en la maldad, sufre. Ahora, si nosotros, como seres mortales pecaminosos, con naturaleza pecaminosa, sufrimos, pregunto, ¿cómo no será la sensibilidad del corazón de un Dios que es 3 veces santo? Que no hay enajenación en Él, porque en Él no hay pecado. En nosotros sí. Por eso Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, en otras palabras, si somos sensibles, humanamente hablando, hacia el dolor y necesidad de los hijos, ¿cuánto más nos dará el Espíritu, Dios, vuestro Padre, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? Es decir, si Dios es Dios, la sensibilidad en Él es mucho mayor que la nuestra. Entonces, el sueño de un padre, en este caso, del Padre eterno, ha sido despreciado y desechado por nosotros. ¿Por qué? Porque yo he escogido mi vida. Nunca quizás tomamos en cuenta a Dios en las decisiones. Señor, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Con quién voy a establecer un noviazgo? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a hacer esto? Jamás. Es más, decidimos nosotros. ¿Por qué? Porque ese es mi sueño, mi proyecto. Y nos creemos tan brillantes e inteligentes que ya ni siquiera oramos, no tomamos en consulta a Dios. Y Dios dice, ¿no me llamarás a mí guiador de tu juventud? ¿Acaso nuestro Padre Celestial no tiene derecho de dirigir nuestra vida? El problema es que nosotros le hemos olvidado. Y por eso que el sueño del Padre, el sueño es excelente, no hay otro mejor que ese. Pero creemos que mi sueño es mejor que el sueño de Dios. Y ahí
el sueño del padre olvidado. En segundo lugar, el derecho del padre olvidado. Pregunto, en este tiempo donde todos exigen sus derechos, ¿tiene derecho Dios? Lo voy a ver en dos perspectivas, como creador y como salvador o redentor. Como creador, Él es el dueño de todo lo que existe. Por eso que en el Salmo 148 encontramos aquí en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros entendamos con respecto a su creación? Y la creación misma ha reconocido, oiga esto, que tiene un objetivo, un propósito. Dios ha creado todo lo que es material e inmaterial. Y Él como dueño de todas las cosas, ¿por qué las ha creado? Dice el Salmo 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, o en otras palabras, la creación inmaterial. Alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, habla entonces de la creación material. Alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal reptil y volátil, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes también y las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. ¿Por qué dice alabadle lo que ha sido la creación inmaterial y material? ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios, hermano, tiene derechos sobre la creación misma y en el caso de todos los seres que son angelicales o espirituales y también lo que es la naturaleza humana y todo lo inmaterial. Por eso la palabra de Dios nos dice también en el libro de Isaías en el capítulo 40, en el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, tal llama por su nombre. Ninguna falta, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pregunto, si Dios es el creador y el que nos sustenta espiritualmente para que sigamos el camino, ¿no tendrá Él derecho sobre nuestra vida porque somos parte de su creación? El gran problema es que llegamos nosotros a olvidarnos acerca de esta gran verdad fundamental. Y eso le pasó a la nación de Israel. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 18, dice de esta forma: de la roca que te creó, oiga, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Cómo es posible que llegamos a olvidarnos del que nos creó? Y es aquí donde nosotros llegamos a caer prácticamente en un acto de injusticia sobre los derechos de Dios. Porque Él también es el que sustenta, es decir, el que cuida de cada una de nuestras vidas, el que mantiene nuestra vida caminando, el que nos sana de nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que día tras día nos muestra sus misericordias. Allá en Mateo, capítulo 7, en el versículo 11 el Señor nos habla acerca de el cuidado que Él tiene sobre nuestra vida. Porque Él es el que cuida de cada uno de nuestros detalles. La Biblia nos dice claramente que Dios, hermanos, Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Es el que provee lo necesario. En Hebreos 1:3 dice
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Que sustenta todas las cosas, el que sustenta tu trabajo, el que te mantiene en el trabajo, el que te mantiene caminando, el que te da todo lo que necesitas. Ahora, ¿no será eso parte que le da derecho a Dios sobre nuestra vida? Pero no solamente por ser el creador, sino por ser el salvador, el redentor. La palabra redención, la mayoría de los casos que se traducen en el Nuevo Testamento, viene de una palabra que se usaba en aquel entonces cuando alguien iba, por ejemplo, a lo que era el mercado, lo que llamaba la agora, ¿no? Entonces, en ese mercado habían esclavos y ahí la gente, algunos llegaban para comprar esclavos, para mantenerlos en esclavitud, pero otros llegaban a comprar esclavos para dejarlos en libertad. Entonces, cuando la palabra de Dios usa la palabra redención, es en ese término, en un término comercial, que ahora Dios pagó, oye esto, a precio de sangre en la cruz del Calvario para rescatarnos, redimirnos de la esclavitud del pecado. En ese sentido, le pertenecemos doblemente a Dios por el acto creativo y por el acto de redención. Por eso la Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, por medio de la muerte de Cristo, es lo único que nos da, ¿qué cosa? Rescate, lo único que nos rescata del pecado y de la condenación, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Usted y yo hemos sido comprados. Entonces yo ya no me pertenezco a mí mismo. El derecho lo tiene Dios, porque Él me creó, pero también me salvó. Entonces, ¿creen ustedes que Dios tiene el derecho de ser obedecido? ¿Creemos que tiene Él el derecho de ser respetado y honrado por nosotros? ¿Creemos que Dios tiene el derecho de ser amado por nosotros, por habernos creado y por habernos salvado? ¿Creemos que Él tiene el derecho de ser adorado? El Señor dice en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Es el término que Dios usa para este día. Es una pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Dónde está mi honra? Si yo te he creado, si yo te he hecho salvo, pagué a precio de sangre la cruz, ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está el temor o respeto a Dios? ¿Por qué no podemos amar a Dios? He ahí entonces que hemos hecho a un lado el derecho del Padre por los derechos personales. Y eso hace que tengamos un Padre olvidado. Porque estoy ensimismado en mis necesidades, en mi dolor, en mis proyectos y no en el de Dios. Peleo por lo que yo quiero, lo que yo necesito, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Siendo Él el creador y mi salvador, la pregunta es, ¿creemos que Dios tiene derechos? Sin embargo, así como vemos en el caso de la parábola del hijo pródigo que describe el corazón del padre, el padre nunca le dijo al hijo pródigo o a su hijo mayor, yo soy padre y merezco que sea honrado. Y ustedes me están deshonrando. Pero él no lo dice porque él prefiere sufrir y espera que nosotros lo hagamos por reconocimiento, por amor, por gratitud. Eso implica que hemos llegado a tal nivel de insensibilidad que lo que más me importa es mi trabajo, mi salud, lo que más me importa es mi proyecto de vida, lo que más me importa es disfrutar de la vida loca, hacer de mí lo que yo quiero, no me importa lo que diga Dios, no me interesan los derechos de Él, lo que me interesa es que me den mi propia libertad y hacer lo que a mí se me antoja. ¿No creen que eso es una enorme ingratitud? Por eso, hermanos, tenemos a un Padre olvidado y es nuestro Padre celestial. En tercer lugar, no solamente el sueño del Padre olvidado,
No solamente el derecho del padre olvidado, pero el sufrimiento del padre olvidado. ¿Por qué no podemos ver el sufrimiento de Dios? Es por la ceguera de nuestro egocentrismo. Cuando estamos ensimismados, no puedo ver la necesidad de otros, mucho menos la de Dios. Específicamente porque no puedo entender lo que es el pecado. Algunos el pecado no lo están viendo como dice la Biblia que debe ser visto. El pecado en primer lugar, aunque lo cometa contra mi persona, contra otra persona, es una ofensa directa a Dios. Entonces, si yo no entiendo que todo pecado no es otra cosa que es un desprecio a Dios por el evangelio del diablo, que es el evangelio del pecado, que desprecio a Dios, el árbol de la vida, por el árbol de la ciencia y del bien y del mal, desprecio a Dios por un plato de lentejas, y es un acto de ingratitud hacia Dios mismo. Si yo no lo entiendo, entonces nunca voy a darme cuenta que ese desprecio, ese rechazo, ha causado dolor a Dios. Y eso me hace, hermano, entrar en una crisis de endurecimiento. Me vuelve egoísta, me vuelve hedonista, materialista, me neutraliza mis emociones y mi voluntad. Y no soy sensible al corazón del Padre. Cuando el hijo pródigo sale de casa, no le importó su padre para nada. No tuvo pensamientos para su padre. Hasta que llegó a tocar el fondo de la vida. Ahí sí empezó a reflexionar. Amados hermanos, el mismo cuadro que vemos antes de la crucifixión es lo mismo que vemos acá. Y es cuando estaba Jesús ante Poncio Pilato, la gente decía crucifíquele, crucifíquele, desprecio, aborrecimiento, porque Cristo estaba revelando al Padre. Y ante ese desprecio, escogieron a Barrabás. Algunos de ustedes están sufriendo porque alguien los ha rechazado. Ya sea compañeros de trabajo, compañeros de estudio, el famoso bullying dentro de la juventud y la niñez. Vemos el rechazo, el desprecio que han tenido algunos cónyuges para con su cónyuge, o los hijos a los padres, y eso duele, o los padres hacia los hijos. Pero la pregunta es, ¿nos hemos puesto a pensar que lo que yo he hecho con el pecado, es decir, crucifíquele, y yo prefiero a Barrabás? Cuando hemos escuchado su palabra una y otra vez, hemos leído en la Biblia, entonces, y aún así yo hago lo que yo quiero. Mi pregunta es, ¿no cree usted que lo que estamos haciendo es, Señor, hago a un lado lo que tú dices en tu palabra, pero yo voy a hacer lo que yo siento, lo que yo quiero en mi corazón? Eso es sencillamente un desprecio, una bofetada al rostro de Jesús. Y no me duele el hacerlo. Por el egocentrismo, me enfoco en mi proyecto de vida y no en el de Dios. Me enfoco en las consecuencias o en mi sufrimiento por el pecado, pero no por haber hecho sufrir el corazón de Dios. Al no comprender el vínculo familiar entre mi Padre Celestial y mi persona, es un vínculo donde lo que me hace feliz a mí, hace feliz al Padre. Y lo que me duele a mí, le duele al Padre. Porque como somos miembros de la familia de Dios, y la Biblia dice, si un miembro se duele, todo se duele. Eso es dentro de los miembros. Ahora, ¿cuánto más el sufrimiento que Dios tiene? Porque Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, el Señor dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 21, y Dios mismo lo declara y dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. He tenido dolor. Pero algunas veces no nos importa el dolor de Él, sino que me importa mi sufrimiento, mi dolor, lo que yo estoy sufriendo por causa de mi desobediencia. Y algunas veces venimos arrepentidos delante de Dios para que Él me resuelva mi problema, para que yo deje de sufrir y no para que yo me ponga cuentas con Dios. Ese clase de arrepentimiento no trae respuesta porque es un arrepentimiento egoísta. Es algo, hermanos, que algunos están cayendo una y otra vez. Le piden perdón a Dios y no sienten la libertad. ¿Por qué? Porque están pidiendo a Dios que los ayude
por su egoísmo, pero no como lo percibió David cuando dice en el Salmo 51, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Él entendió que en los pecados que él cayó, a quien hizo sufrir profundamente fue a su padre. No le importó tanto la opinión pública, sino el dolor que había causado a su padre. El hijo pródigo, cuando dice la Biblia, volviendo en sí, él dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios desea, que nos demos cuenta. Por eso algunos dicen, Señor, te pido que me perdones, límpiame con tu sangre, pero lo hacemos con el objetivo de dejar de sufrir nosotros egoístamente, pero no por haber hecho sufrir a Dios. Y ese es el verdadero arrepentimiento, haber causado dolor a mi Padre. Y de las formas en que nosotros lo hacemos son múltiples. Les voy a mencionar algunas de ellas, algunas de estas ofensas que le causan dolor a Dios, y es al despreciar y sustituir la paternidad de Dios por la idolatría. Dice el Señor en el capítulo 2 de Jeremías, versículo 26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú. ¿Cómo es posible que ahora le están diciendo a un leño, un pedazo de madera, eres mi padre, cuando él es el Dios eterno? Estamos hablando de que están honrando sencillamente algo que es material y haciendo de la naturaleza su Dios. De ahí el panteísmo, de ahí que muchos dicen la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? Es el Padre quien hizo todas las cosas. Por eso, hermanos, mire, nosotros cuando caemos en ese mismo pecado, cuando nosotros honramos al leño y dice, mi padre eres tú, o en otras palabras, tú eres quien me formaste, quien me sustenta, quien me cuida, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos, sin vergüenzas, ¿no? Como nosotros hoy en día. ¿Cómo es posible que renunciamos a la paternidad de Dios y ahora vengo en el momento de crisis, ayúdame? ¿Cuántos no han sentido el dolor cuando una situación similar la han vivido dentro del seno de la familia? Cuando ha habido hipocresía. ¿Cuántos no han sufrido por eso? Ahora pensemos en nuestro Dios, a quien nosotros hemos quitado nuestra paternidad. Y ahora le estamos diciendo a un ídolo, puede ser un hombre a quien usted le ha puesto su esperanza, que él es su Salvador, su Mesías, y que se va a casar porque él es la máxima figura en la cual usted puede reposar y sentir que va a ir al cielo al unirse en matrimonio. O es el materialismo, o es los hijos idolatran a los hijos idolatran a los padres, le dicen a su leño que es su trabajo, su empleo, etcétera, etcétera, los ídolos dentro del mundo religioso. Todo ese tipo de cosas es una ofensa. ¿Y qué sucede con eso? Sinvergüenzamente venimos delante de Dios estando en esa condición y en el momento de crisis le decimos, levántate y líbranos. Eso le duele al corazón de Dios. Otra forma es ignorar la dirección de Dios. Cuando un hijo ignora el consejo de un padre y hiere el corazón de un padre. Dios nos ha hablado una y otra vez al leer su palabra, al escuchar mensaje tras mensaje, pero al ignorar, al no hacer caso a los mensajes de la palabra de Dios. Dice el Señor en Jeremías capítulo 3 versículo 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido junto a los caminos. Te sentabas con ellos como árabe en el desierto. Con tus fornicaciones y tus maldades has contaminado la tierra.
Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. O sea que aún estando en las condiciones de hijo pródigo, por lo menos no me vas a pedir que yo te dirija, te guíe tu vida. ¿Cuántas veces, hermanos, aún en medio de tanta maldad y tanto pecado que la iglesia se encuentra, estamos ignorando que Dios quiere ser Padre, nos quiere dar dirección? ¿Cuándo fue la última vez que le hemos pedido dirección para que Dios nos guíe en las decisiones a tomar? Dios como Padre espera que le tomemos en cuenta, que no le informemos lo que voy a hacer. Ese es el gran problema de la mayoría de nosotros. Hacemos las cosas y luego le digo, Señor, bendice esto que yo ya decidí. En otras palabras, queriéndole doblar el brazo a Dios. No es así, señores. Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios como Padre y hay que honrarlo, hay que respetarlo. Si Él, hermano, nos debe de guiar. Por eso no digamos voy a hacer esto. Si Dios quiere, voy a hacer esto. Pedir dirección a Dios en cada momento. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Si me muevo del país o no me muevo. Si me muevo de la empresa o no. Voy a pedir dirección en el ministerio. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Esa pregunta que hizo Saulo de Tarso es fundamental. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, ante esa humildad, se te dirá lo que has de hacer. Maravilloso recibir dirección y revelación de lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros tomamos decisiones inconsultas, eso causa dolor a Dios. Otra manera es al no honrar a Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios en Malaquías 1:6. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? En otras palabras, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? Dios cuando es irrespetado, porque nosotros no le honramos, porque así como el hijo o los hijos tenemos la bendición de honrar a nuestros padres, así tenemos que aprender a honrar a Dios. Pero si no le honramos, estamos nosotros deshonrándole. Al ser desleales en la hermandad, en la familia de Dios, Dios como Padre quiere que nosotros en la familia de Dios tengamos buena relación. Un padre sufre cuando hay malas relaciones en el seno de la familia. Ahora, Dios dice en Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La deslealtad entre unos y otros, en otras palabras, la hipocresía, la traición. Cuando estamos nosotros dentro de la familia de Dios, que es la iglesia, y somos desleales al hacer comentarios que dañan el corazón de alguien, y usted no sabe que ese comentario que usted hizo en lo privado, la persona en la gran mayoría sabe lo que usted ha dicho. Y en el peor de los casos, la persona dice, no me importa que lo sepan. Eso es ser desleal. ¿Ustedes creen que no hace que sufrir el corazón de un padre, el corazón del Padre Celestial, con esa deslealtad? Dios ama a todos por igual. El padre del hijo pródigo amaba al hijo pródigo, pero también a su hijo mayor. El hecho de que uno sea pródigo y el otro no significa que había más amor por el uno y por el otro. Dios ama a todos por igual. Entonces, cuando existe esa deslealtad, esa hipocresía, esa chismología dentro de la iglesia, esa crítica mordaz, ¿por qué voy a ser desleal? Si una persona le ha confiado algo a usted que es algo muy privado, ¿por qué lo anda publicando? Le voy a decir una cosa, entienda, y no sé por qué lo voy a decir en esta hora, pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Hay un dicho, el que escupe para arriba, bien, ya sabe la respuesta. Por eso es importante que entendamos esto. A Dios le duele esa deslealtad. Entonces parece que no tenemos un padre. Los problemas que tenemos entre nosotros mismos, la infidelidad, la traición, la maldad, todo tipo de engaño,
El engaño que usted hace contra su prójimo, robándole, quitándole esto, privándole la oportunidad de un mejor empleo, de una mejor oportunidad, de un mejor ministerio. Si usted le hace la camita a otra persona, ¿cree usted que eso no le duele al Padre? Claro que sí, porque Dios ama a sus hijos por igual. Por eso dice ahí claramente, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Pero también al no glorificar al Padre por no hacer buenas obras. Dios nos ha puesto para que llevemos buenas obras, para que glorifiquemos al Padre, pero al no hacerlos, en otras palabras, el mal testimonio. Dice Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Lo contrario, las malas obras dañan el corazón del Padre. El buscar la opinión de la gente y no la opinión de Dios. En Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la opinión que más nos debe de importar? ¿La de Dios o la de la gente? Cuando andamos buscando la opinión de las personas, la gloria del mundo, y no la gloria, la opinión de Dios, ofendemos a Dios. Aquella voz que vino del cielo cuando el Señor Jesús era bautizado, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué palabra más hermosa, de dignificación, de honra, de ratificación, de confirmación. Pero ¿qué hacemos nosotros? En lugar de buscar la opinión de Dios, buscamos las migajas de las palabras lisonjeras, mentirosas e hipócritas de otras personas. ¿Qué es lo que la gente busca? Hermano, la gente anda buscando opinión, anda buscando aplauso. Eso debemos de sacarlo de nuestro corazón. Lo que me debe de importar es escuchar que Dios diga de mí también, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando buscamos la gloria del mundo, herimos el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque desprecio la opinión de Dios por la opinión de la gente. Y es ahí donde nos convertimos en cobardes. Como Pilato, conociendo la verdad, la vendió, se lavó las manos. Judas lo vendió. ¿Por qué? Porque prefirió el aplauso, la celebridad, el materialismo, que la opinión de su Padre. Y eso causa dolor a nuestro Padre, al negar al Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo recuerdo haber leído tiempo atrás de una joven en su momento de graduación, pero al retroceder en el tiempo, una madre, al ver a su hija tierna, una niña de brazos, estaba en medio de la casa que había agarrado fuego. Ella, para protegerla, le envolvió en una sábana y la sacó, pero ella pasó por las llamas y desfiguraron su cuerpo y especialmente su rostro. Ella la cuidó muy pocos días porque no podía. Estuvo mucho tiempo hospitalizada, cirugía tras cirugía, su rostro completamente desfigurado. Tuvo que darla en un orfanatorio para su cuidado. Cuando esta joven iba a graduar, su madre varias veces la fue a visitar al orfanatorio. Pero en el momento de la graduación, claro, se creía una señorita de éxito, con sus birretes, con su toga, con su título. Pero viene una señora, ella sabía que era su madre, enfrente de ella y le dice, hija, que Dios te bendiga, me siento feliz porque has graduado. Esta hija le dijo, señora, no sé quién es usted. Hija, pero yo soy tu mamá, ¿tú te recuerdas de mis cicatrices? Que yo por rescatarte a ti sufrí estas quemadas para que tú no sufrieras quemadura. Perdone, pero no la reconozco porque ella estaba rodeada de sus compañeritas, buscando la opinión de ellas. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos avergonzado del Cristo crucificado? Nos avergonzamos de decir que soy cristiano.
cuando debe de ser una honra para nosotros. Pero cuando nosotros le negamos, Él dice, nos negará. El que se avergüenza de mí en esta tierra, Señor, lo va a negar. No entendemos que estamos causando dolor al negar que somos hijos de Dios. Nos avergonzamos. Quizá cuando estamos leyendo la Biblia en un lugar público o en la oficina, que nos vean entrar a la iglesia con la Biblia en las manos o nos vean en algún lugar leyendo. ¿Por qué nos avergonzamos de Jesús? Si Él es el creador y es el salvador y Él es la verdad. Estamos hiriendo el corazón del Padre. Y no tengo tiempo para seguir hablando de otras oportunidades, solo voy a leerlo. Otra de las maneras es cuando no hacemos su voluntad, según Mateo 12:50. Al negociar con la expiación o la salvación, es decir, convertir, hermano, en comercio el evangelio. Al no confesar a Cristo, al no ser reconocido o respetado el Señor, al olvidarnos que Dios es una persona, herimos su corazón. Al ser rechazado por el pecado o un plato de lentejas, ofendemos a Dios. Al avergonzarnos de Él ante los burladores, al ser despreciado su amor incondicional para salvación expresado en su muerte en la cruz del Calvario, al tentar o querer manipular a Dios y tantas cosas, nosotros ofendemos a Dios. Pregunto, ¿no tiene, hermano Dios sensibilidad? ¿Acaso Dios es una energía? ¿Acaso Dios es una materia? Dios, hermano, tiene dolor. Por eso Él mismo lo dice en Ezequiel. Pero he tenido dolor al ver mi nombre profanado. A nosotros no nos importa. No me importa lo que yo estoy sufriendo, mi escasez, mi enfermedad, mi crisis, mi problema. Pero no nos importa el corazón, el sufrimiento de Dios. Pero aún así, Dios en su gran amor y misericordia, Él sufre también adicionalmente al ver la desobediencia de sus hijos, al ser esclavo el hombre y la mujer que ha conocido a Cristo en el pecado y en algunos casos personas que son criaturas oprimidos por los demonios. Dios sufre por eso al exponerse al peligro de la condenación eterna, y en el peor de los casos creemos que Dios no sufre cuando un alma se pierde. ¿Por qué Dios expresó su amor de tal manera en la cruz del Calvario? ¿Por qué sufrió en la cruz? Porque a Él le duele que una alma se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, pero para nosotros es insensible lo que Dios siente al ver a los hijos derrotados por el pecado, esclavizados por el mismo Satanás, por no pedir dirección a Dios. Dios sufre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Mis sufrimientos son más importantes que el sufrimiento del Padre? De ahí entonces el Padre olvidado. Y en último lugar, el amor y misericordia del Padre olvidado. En esta parábola nos habla aquí, en síntesis, que Dios no pierde la visión. Por eso Él estaba viendo al Hijo. Cuando lo vio de lejos, ¿por qué lo vio? Porque estaba esperándolo. Dios no pierde la visión y la esperanza que un día vamos a cambiar. Él nos ama a pesar de nuestro rechazo hacia Él. Y cuando nosotros reconciliamos con Él, entonces las cosas empiezan a cambiar. De ahí que entonces Isaías 43:1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En este cuadro del hijo pródigo estamos viendo el corazón especialmente del padre. Vemos su amor que está siempre en espera. Tiene una esperanza de que un día nosotros vamos a recapacitar. Nos habla que nos protege y nos bendice. Toma la iniciativa al ver la intención del corazón de arrepentirnos. Nos perdona y nos restaura, nos vuelve a dar los privilegios que abandonamos, afirma nuestra identidad en Cristo, nos restaura del propósito de nuestra vida, nos hace partícipe de todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús, nos dignifica delante de los hombres y delante de los demonios, cuando dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero a pesar de eso, el problema es que no veo el corazón del Padre. Él tiene una visión. No solamente tiene un sueño para usted y para mí.
Él tiene derechos, pero Él también tiene sentimientos, es decir, el sufrimiento de Él. Y eso no me importa. Y eso ha llevado a ser una iglesia egoísta, que nos enfocamos en lo que a mí me concierne, no a Dios. De ahí el tema de este mensaje, el Padre olvidado. Es menester que en esta hora podamos decirle a Dios: Señor, me arrepiento. Siendo tú mi Padre, tienes un sueño, tienes tus derechos, eres sensible y aún así haces misericordia conmigo y yo no me doy cuenta que tú sufres. Por eso el Padre nuestro en los primeros versículo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Nos habla de que mi enfoque primario debe ser el corazón del Padre y no el pan nuestro de cada día. La iglesia se ha vuelto, perdóneme, piriche. Estamos enfocados como el asadón, para mí. No digo que no debemos de pedir, porque es bíblico, pero me debe de tocar el corazón, que hay una necesidad en el corazón del Padre, que nosotros no la vemos, de ser amado, de ser respetado, de ser obedecido. Si la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, es decir, que Dios se regocija. Lo contrario es que Él sufre cuando un pecador se condena. Y a mí no me importa que la gente se muera y se vaya al infierno, pero detrás de eso estoy ofendiendo el corazón de un padre. Es como que usted venga a un funeral y le diga a un padre que está llorando por la muerte de su hijo: no llore, sea fuerte, sea valiente. Eso es una ingratitud. Es una inconsciencia. Dios sufre por un pecador que se pierde. Y por eso no ganó almas. Pero si yo puedo regocijar el corazón de Dios, lo puedo hacer, entre otras cosas, ganando almas. Señor, venimos delante de ti en esta hora, pidiéndote perdón por todos mis pecados, mi insensibilidad hacia ti, Señor. Dios mío, eres mi Padre, pero muchas veces te he tenido como el Padre de emergencia, pero no como el Padre que merece ser amado, honrado, respetado, adorado. Que yo me enfoque en tu visión y no la mía. Señor Jesús, perdónanos. Te pido por el Espíritu Santo, mi Señor, que tú puedas obrar. Quebranta nuestro corazón, que nos haga ver cuán ingratos, insensibles, duros de corazón, Señor, hemos sido a lo largo de nuestra vida. Ayúdame a ver, Señor, tu corazón, lo que tú sientes, lo que tú percibes. Espíritu Santo, haz un milagro en esta hora. Las personas que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador nos están escuchando, presentes o aquellos que se encuentran donde quiera que estén. Es el momento entonces de aceptar la paternidad de Dios. Diga conmigo esta oración ahí donde se encuentra: Padre eterno que estás en los cielos, te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haber hecho lo malo delante de tus ojos. Creo que moriste por mí en la cruz y pagaste
para que yo sea libre del pecado a precio de sangre. Creo que resucitaste para mi justificación. Y yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Y como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia, todo aquel que necesite reconciliar con Dios, ahí donde está, diga conmigo: Señor, perdóname por haber estado en calidad de hijo pródigo. Perdóname, Señor, porque a lo mejor creo que no soy un hijo pródigo, una hija pródiga, pero el ser un ingrato, desconsiderado, insensible, egoísta, vanidoso, Señor, con eso te he causado dolor. Ayúdame, Señor, a reconocer mi pecado. Te pido perdón en esta hora y quiero reconciliar contigo. Quiero tener un corazón sensible. Que a partir de este día lo que más me importa sea alegrar tu corazón. Sea alegrar tu corazón, Señor. No me importa otra cosa. Alegrar tu corazón. Gracias, Señor. Tu presencia, Señor, se mueva en todo lugar. Trae a tu iglesia, Señor, a una sensibilidad hacia ti. Espíritu Santo, ministranos. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.